Mis estimados emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a una actualización de mercado. Yo soy Rodrigo Navarro y el día de hoy vamos a estar hablando del estatus del mercado. Vamos a hablar de unos cuantos cambios en el S&P 500. Vamos a hablar del mercado de empleos y de la Junta de la Reserva Federal. Después vamos a pasar a hablar de los reportes de ingresos. Empezaremos por Toll Brothers, de allá Campbell's, Oracle, Adobe y hasta Lululemon. Después vamos a hablar de la saga de Warner Brothers y de Netflix y Paramount y de la compra de Confluent por parte de IBM. Finalmente, como siempre, voy a estar contestando a una de sus preguntas, así que por favor dejen sus preguntas en los comentarios para el episodio de la semana que viene. Así que bueno, con eso pues podemos arrancar a hablar de los mercados, porque qué semana hemos tenido esta semana, honestamente. Arrancamos por la semana bastante tranquilos, honestamente, porque parecía que todos los inversores estaban esperando la Junta de la Reserva Federal, era realmente lo que todos estamos esperando, la decisión de la Reserva Federal, o más bien el discurso de Jerome Powell, del cual ahora vamos a estar hablando un poco más a detalle. Pero digamos que fueron las noticias que se estaban esperando para darle el comienzo al rally de Santa. Y parecía que Oracle estaba a punto de cancelar ese rally, pero creo que seguimos con ánimo para que siguen subiendo los mercados a nuevos altos históricos. O sea, el Dow Jones ya cerró en altos históricos el día de hoy, el Russell 2000 ya está en altos históricos, el S&P 500 está muy cerca y si los futuros llegan el día de mañana, como se ve, mañana mismo vamos a estar viendo nuevos altos históricos, al igual que en el Nasdaq. Así que vamos por buen camino a buscar nuevos altos del mercado, aunque ahora sí se ve que es pues más general, con muchos otros sectores empezando a recuperarse por completo. Ya no nada más es el enfoque en inteligencia artificial, lo cual pues es mucho mejor para los mercados. En general, los mercados reaccionaron bastante positivo al discurso de la Reserva Federal, las respuestas de Jerome Powell. La decisión ya no la esperábamos, obviamente se veía muy claro que iban a bajar las tasas 25 puntos, pero los comentarios fueron bastante positivos económicamente hablando. En fin, ahora nos vamos a meter un poco más a detalle a eso, pero mientras vamos a hablar de otras cosas que movieron los mercados, porque también esta semana, por ejemplo, el presidente anunció que estaba permitiendo ahora que Nvidia venda sus microchips H200 a China. Esta vez con una comisión del 25% de arancel de exportación. Esta es la segunda vez que supuestamente permiten la venta de microchips de Nvidia. Antes eran los H20, que son digamos menos efectivos que los H200, y con un 15% de comisión o arancel de exportación, y al final nunca pasó nada. Pero recordemos que China es quien ha pedido a sus empresas locales a no comprar microchips americanos. Están buscando desarrollar sus propios chips y dejar de depender de Estados Unidos. Esto obviamente lanzó la acción de Nvidia a la alza y por ende el resto de los mercados de tecnología iban al alza, pero rápidamente perdieron esa confianza porque creo que se vio que fuera del encabezado y que realmente Nvidia es que tiene que decir que ya está vendiendo nuevamente los chips a China, no nada más que la administración esté diciendo sí, ya vamos a dejar que lo hagan. Pero se rumora que esta semana el gobierno central de China, liderado por el gran Winnie the Pooh, tuvo sus reuniones con sus empresas más grandes de tecnología para analizar si es necesario seguir comprando chips americanos o si le puede apostar a sus propias empresas locales. Vamos a ver qué deciden, pero pues el dilema que se encuentran está bueno. O sea, o dejas que tu pues tecnología local se desarrolle o sigues dependiendo de los microchips americanos. Vamos a ver qué deciden y qué nos dicen por allá. Otra cosa que también movió bastante los mercados fueron pues los cambios en el S&P 500 que se anunciaron esta semana. Salen 4 empresas y entran 4 empresas. Es el reajuste de índice natural. En el reajuste entra Carvana, que es el gigante del marketplace digital de coches. Por cierto, que una gran recuperación de días o meses de la bancarrota a unirse al S&P 500. Honestamente, qué locura, qué buen comeback. También entra Comfort Systems USA, que es una empresa de servicios eléctricos y de construcción, y entra CRH, que es una empresa de materiales de construcción. Con esta entrada de estos salen LKQ Corp, que es una empresa de autopartes, Solstice Advanced Materials, que es una empresa de químicos especializados, y también sale Mohawk Industries, que es una empresa de pisos para construcción. El último cambio viene gracias a Kellanova, que es el spin-off de Kellogg's cuando fue adquirida por Mars International y por ende pues va a dejar de existir como empresa pública y la va a reemplazar Ares Management, el fondo de manejo de activos alternativos. Cada vez que obviamente se anuncia la salida y o entrada de cualquier empresa, representan movimientos bastante fuertes a favor o en contra de estas empresas, ya que pues todos los ETFs que siguen o básicamente que cotizan sobre el S&P 500, ese volumen de venta pues tiene que ver con todos los ajustes de esos ETFs que son de miles de millones de dólares, así que por eso se ven esos movimientos tan bruscos. Pero con eso pasemos a hablar del reporte de los JOLTS, que son los empleos disponibles, y del mercado de empleos en general. Y esto es interesante, el mercado de empleo. O sea, ahora vamos a hablar un poco más a detalle de octubre, porque supuestamente vimos una subida de empleos disponibles con todo y que vimos una baja en el empleo total.
Aunque esa subida es de 1%, la tendencia real ha sido de que los empleos disponibles siguen a la baja. Aparte, los empleos que están siendo publicados contra las contrataciones reales es muy distinto. Así que es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando nos dan los números o el reporte, digamos, de los empleos disponibles. Este año se ha llegado a un nuevo récord que no veníamos desde la pandemia, y esos son los despidos anunciados por las empresas grandes. Este año se han anunciado más de 1.1 millones de despidos, o sea, de vacantes que se están creando o simplemente de empleos que dejan de existir. Es bastante presión en el mercado de empleos porque esta vez, a diferencia de la pandemia, esos despidos eran una reacción a un suceso histórico. Los despidos ahora son simplemente, o bueno, en su gran mayoría, gracias a las eficiencias que están implementando las empresas gracias a la adopción de inteligencia artificial. Así que muy distinto el porqué de las cosas. Pero esto se siente que es algo ya mucho más que es algo cíclico. Es una tendencia que va a poner más y más presión en el mercado de empleo y en el país y en el mundo realmente. Pero bueno, con eso vamos a pasar a lo que obviamente todos quieren escuchar y todo el mundo estaba esperando esta semana, y esa fue la decisión de la Reserva Federal. Y como ya les había dicho, ya sabíamos lo que iba a pasar. Fue el tercer recorte consecutivo de 25 puntos y como claramente también les había dicho, lo importante no era cuánto iban a bajar o si se iba a bajar, porque ya sabíamos que iba a pasar. Lo importante era cómo nos los decían y las razones detrás de esto. Aún más importante era cómo iba a contestar las preguntas Jerome Powell sobre sus inyecciones de liquidez y los riesgos que ven en el mercado de préstamos y de empleo. Solamente dijo que estaban inyectando liquidez al mercado repo como precaución y que quieren estar seguros de que no haya falta de liquidez y que eso vaya a poner una presión en el sistema financiero, y honestamente el mercado reaccionó bastante bien a eso. Una de las cosas que sí me sorprendió es que dijo que no espera una baja en la siguiente junta porque creen que ya llegaron a un nivel donde ellos consideran saludable. Claramente no cerró la puerta por completo. Dijo que de acuerdo a los datos que van a recibir en las siguientes 6 semanas, pues podrían haber cambios a eso. Lo que sí es que cerró por completo la puerta a una posible subida de tasas, lo cual claramente calma el nerviosismo de los inversores. En general estuvo contestando a las preguntas de manera bastante cordial y con un tono pues bastante alcista, hablando de que el crecimiento era positivo y que en general veía que la actividad económica seguía bastante bien. También habló de que los aranceles no estaban presentando un riesgo inflacionario y la inflación que se ha generado a causa de eso que va a pasar bastante rápido. Sobre el cierre de gobierno dijo que sí, la falta de actividad económica que se produjo en ese cierre va a afectar inmediatamente, pero que se va a compensar en los siguientes meses, así que no ve un problema real al respecto y que no tuvo un efecto tan negativo como estaban esperando, así que por ende también bastante bien. Una de las preguntas que a mí me sonó bastante fue de la tendencia que hemos estado viendo, y es que fue una mención sobre la economía en forma K o de la letra K. La pregunta iba más enfocada a qué tan sustentable es a largo plazo, y hablan del mercado de consumo en general, y Jerome dijo que pues no es sustentable a largo plazo y que su enfoque en el mercado de empleo va a poder proteger a la economía de continuar en ese camino y llegar a un punto donde eso quiebre. Esto es una pregunta interesante, pero creo que más que nada se me hizo interesante explicarles lo que es una economía de forma K, y esto para los que están viendo el video van a poder ver la gráfica que se está mostrando ahorita, y para los que están escuchando pues es una gráfica con vectores X y Y, donde en X es la línea de tiempo y en Y se ve el rendimiento económico, digamos los ingresos a partir de un punto, digamos la pandemia, y los ingresos se representan en porcentaje, así que empiezan los dos, está marcado el comienzo de la gráfica como en todas las publicaciones desde un punto, y de ahí se separan en crecimiento los ingresos reales y ajustados por inflación, que el 25% de las personas que ingresan más en el país contra el 25% de las personas que ingresan menos en el país. Esperarías, en teoría, que se mantengan en términos porcentuales, pero la realidad es que el top 25 ha visto un crecimiento desmedido en este periodo, mientras que el cuadrante bajo ha visto una deterioración de sus ingresos reales en términos porcentuales por la inflación. Es por esto que el tipo de gráfica ha tenido mucha atención recientemente, porque es una imagen muy simple de demostrar la disparidad de ingresos en estos distintos cuadrantes sociales que se han separado aún más. Y es muy fácil de usar esto como una narrativa en contra del capitalismo americano, pero honestamente no cuenta toda la historia alrededor de esto. Pero en fin, Jerome Powell contestó diciendo que, pues por esto, su enfoque en el mercado de empleo es tan importante, porque si ven crecimiento real en el mercado de empleo y ven los sueldos reales subir, estaríamos entonces viendo este tipo de gráficas desaparecer, revertirse, digamos, y regresar a ese punto inicial. Creo que lo que muestra es la importancia del enfoque en esto, y ya no es tanto en la inflación, de cierta manera, que dijo, pues está de cierta manera bajo control, ¿no? Realmente está hablando de que sí, los aranceles al principio los asustaban y todo, pero que ya están manteniendo los niveles actuales y ya no va a haber cambios. Entonces ya la gente pues está básicamente entendiendo su visión inflacionaria hacia el siguiente año.
Y por último, finalmente le preguntaron sobre su legacía y qué es lo que quiere dejar una vez que termine su término en mayo del 2026. Y dijo que simplemente espera dejar la economía en buen estado y un país en pleno crecimiento. Así que en general, bastante bien, en general toda su sesión, y esto pues ayudó a los mercados y dio buenos ánimos de lo que se viene el año que viene. Pero en fin, con eso pasemos a los reportes de ingresos. Y empecemos por Toll Brothers. Este es uno de los constructores de casas privadas más importantes en el país y reportan bastante bien honestamente, mejor que sus competidores hasta ahora. Sus ingresos fueron de 3.410 millones en el trimestre, que es casi 5% más que el año pasado. Sin embargo, sus utilidades sí cayeron 6%, con utilidades de solamente 446 millones, lo que significa que sus márgenes sí se están apretando y nos enseña que no han estado pudiendo vender más rápido de lo que estaban esperando y ese inventario extra que tienen pues les está costando y apretando sus márgenes. Dieron sus expectativas bastante planas para el 2026, pero dijeron que sus casas más caras son las únicas que siguen vendiéndose, pues confirmando de cierta manera la gráfica K que acabamos de revisar, ¿no? Sus acciones cayeron hasta 7% en la semana hasta que llegó Jerome Powell a rescatarlos y recuperaron la mayor parte de su pérdida de la semana y los pone 9% arriba en el año. De ahí pasemos a hablar de Campbell's, que esto sí fue una catástrofe. Aunque su reporte no fue tan malo, es porque están en medio de una controversia que los tiene ultra castigados. Para los que no hayan escuchado, hay video o grabación de uno de sus directivos diciendo que su comida es para pobres y también estaba insultando a todos sus empleados que son hindús. Algo muy vergonzoso y honestamente muy triste. Pero bueno, en ventas caen 3% comparados al año pasado, a 2.770 millones, y estoy seguro que estarán cayendo más con toda esta controversia. Sus utilidades caen 11% a 194 millones, que igual me imagino que van a continuar cayendo. Sus márgenes están cayendo, que es una muy mala señal, por lo que los castiga aún más su baja de ventas. En fin, esto, no fue catastrófico, pero no se ve nada bien. Y los inversores están buscando salir y buscar otras opciones, ya que pues, sus acciones cayeron 5% después del reporte y están abajo 32% en lo que va el año. A todo esto, agréguenle que sí hay un cambio de hábito muy claro hacia comida más saludable y digamos comida que no sea de pobres, como dicen sus directivos, pues no se le ve muy bien su futuro, honestamente. Así que ni hablar. Y de ahí pasemos a Oracle, porque este es el ejemplo perfecto del nerviosismo del mercado sobre el sobreendeudamiento y las cantidades de inversión tan grandes que está viendo el mercado de inteligencia artificial. Porque su reporte fue bastante bueno. Fallaron en expectativas por menos de 1% y el mercado los castigó fuertísimo. Reportan ingresos de 16.100 millones, que es 14% más que el año pasado, así que muy buen crecimiento en un trimestre. Pero aquí es donde fallaron por 90 millones en las expectativas, 90 millones del total. Es menos de 1% de sus ingresos totales. Sus utilidades están arriba 91% comparadas al año pasado y 35% más que las expectativas. Sus contratos de aprovechamiento, ingresos futuros están arriba 400% para sus centros de datos, que ha sido el foco de todo este endeudamiento. Pero con todo y eso, el mercado simplemente vio demasiado riesgo en la empresa, demasiado riesgo en la deuda que están adquiriendo, y la empresa llegó a caer hasta 14% después del reporte. Y eso básicamente elimina bastante sus ganancias del año, están arriba solamente 16% en lo que va del año, pero todo ese rally que tuvieron desde los últimos trimestres está ya completamente desaparecido. Esta caída, en mi opinión, sí se ve excesiva y representa una interesante oportunidad para quien quiera estar viendo por ahí. No se van a ir a ningún lado, sus centros de datos serán una parte clave del mercado de inteligencia artificial para el futuro próximo y siguen siendo un pilar del proyecto Stargate del gobierno federal. Y de ahí pasemos a Adobe, que es otra que simplemente no puede impresionar a los inversores. Tuvieron un muy buen reporte, anunciaron su colaboración con OpenAI y honestamente eso solo hace unos meses hubiera sido un catalista para la acción, pero pues no es el caso. Reportan ingresos de 6.190 millones en el trimestre, que es 10% más que el año pasado. Utilidades también arriba 10% a 1.860 millones. Elevan expectativas futuras y en general, como les digo, todo muy bien. Pero su falla en integraciones de inteligencia artificial propias ha sido pues uno de los fallos más grandes recientemente corporativos. Se quedaron atrás simplemente, no hay más. Sus acciones subieron 3%, pero pues siguen abajo 21% en el año. Se le vendrán mejores días. Y hay otra que acaba de reportar ahorita que estoy grabando, así que solo les voy a dar lo que veo hasta ahora y son sus números, sin presentación, así que va más o menos sin contexto, pero esto fue Lululemon y es importante porque nos habla del consumo en general.
Lululemon reporta ingresos que superaron expectativas y están arriba 7% comparadas al año pasado, con ingresos de 2.560 millones. Sus utilidades están abajo comparadas al año pasado, pero superan las expectativas por 17% y fueron utilidades de 307 millones de dólares. Inicialmente su acción se va a la super alza, casi 11%, recuperando un poco de lo que han estado cayendo este año. Con toda y esta subida, siguen abajo 45% en el año, así que puede que esto sea el comienzo de su recuperación. A ver qué tal les va. Y bueno, con eso pasemos a hablar de la saga de Warner Bros. Discovery, porque esta es la nueva novela corporativa que estamos viendo y se está poniendo buena. Hay muchas partes que se están moviendo y todo esto está cambiando casi diario, por lo que seguimos en plena novela, pero pues arranquemos por el inicio, y eso es un poco más atrás, cuando David Ellison, el hijo de Larry Ellison, quien es fundador de Oracle, lanzan una oferta para comprar Paramount vía su empresa de medios llamada Skydance. Esa fue su propia saga interesante, pero ya la hemos hablado en episodios pasados, pero David desde entonces tenía ambiciones grandes de lo que quería hacer con Paramount y las consolidaciones que estaba buscando. A mediados de octubre, Paramount y David se acercan a Warner Bros. Discovery para una posible adquisición. Esto justo llega después de que Warner acababa de anunciar una separación en sus negocios y cómo estaban buscando separarse y hacer un spin-off para formalmente separar lo que eran los estudios y el streaming de su negocio de canales de cable. David fue muy claro, quería comprar toda la empresa, no solo una parte, lo cual para los accionistas de Warner era una excelente noticia porque realmente sería la mejor manera de regresar valor a los accionistas que hasta ese momento habían visto sus acciones perder hasta 75% en los últimos 3 años. Recordemos que Warner estaba buscando esta reestructura porque estaba, digamos, o sigue en serios problemas financieros y por ende su acción reflejaba ese riesgo. Ahora, regresando a la novela, una vez que se anuncia la intención de Paramount para comprar Warner, sus acciones empiezan a subir porque pues claramente se ve que va a tener que pagar un premium de dónde cotizan en este momento y no se sabía en dónde era, pero pues se estaba especulando. Warner, por su lado, liderada por David Zaslav, decidieron que pues gracias al interés de Paramount, querían estar escuchando otras ofertas. Algo que inmediatamente molestó a David Ellison, que fue quien pues obviamente inició todo esto. Aquí es donde se unen a la subasta Netflix y Comcast, quienes son dueños de NBC y Peacock, que es otro sistema de streaming. Pasan las semanas y no pasaba nada, hasta que a finales de la semana pasada se anuncia que Netflix ganó la subasta y que estaba ya en pláticas exclusivas con Warner para esta adquisición y sacaron los detalles de la oferta. ¿Qué es lo que está ofreciendo Netflix? Ofrecen pues un paquete mezclado de compensación para esta adquisición y incluye lo siguiente: la compra de los estudios y sistemas de streaming y demás, sin incluir lo que pensaba separar de la empresa, o sea, todos los canales de cable. Por esos activos ofrecían pagar $27.75, que se pagarían en parte en efectivo y parte en acciones. $23.25 se pagarían en efectivo y $4.50 se pagarían con acciones de Netflix. Los demás activos de Warner podrían hacer su propio spin-off, lo que ya tenían planeados, y eso dejaría que los accionistas reciban también acciones de esa nueva empresa que sería dueña de estos activos. Y el problema es que no se sabe cuánto van a valer esos activos o cómo lo va a valorar el mercado. Paramount, por su parte, parece que había ofrecido $30 por acción, todo en efectivo, algo que rechazó Warner por alguna razón. Hay muchos rumores del por qué, pero la que más suena es que según Warner, los otros activos que no está comprando Netflix, o sea, todos los canales de cable, valen más de $3 por acción, lo que haría que la oferta de Netflix pues sea más atractiva. Pero Paramount dice que esos activos valen a lo mucho $1 por acción. En fin, Warner decidió y se anunció esta compra. David Ellison no se quiso quedar con los brazos cruzados y aceptar esta derrota. Este lunes anunció una oferta pública de adquisición hostil por Warner con el precio de compra de $30 por acción. ¿Y qué significa esto? Le está ofreciendo a todos los accionistas de Warner $30 por tus acciones, pero con unas cuantas cláusulas. Los accionistas deben de aceptar este trato para el 8 de enero y se les pagará una vez que se complete la compra de esta empresa, si es que se logra. Pues eso haría pensar a los accionistas 2 veces, ¿no creen? O sea, no es seguro. Sin embargo, si Paramount logra acumular de esta manera 51% de las acciones, pues ya se acabó la fiesta para Netflix, porque entonces toman control de la junta administrativa, cancelan las negociaciones con Netflix y listo. Por otro lado, David Ellison dijo que esta parece ser no su oferta final, así que puede ser que los accionistas de Warner se esperen a escuchar la oferta final, que parece que está por ahí de $35 por acción. En realidad, el que gana aquí son los accionistas de Warner, eso está clarísimo. Desde que empezó esta saga, el precio de la acción de Warner ha subido más de 135% y puede ser que continúe subiendo si es que se elevan estas ofertas por parte de Paramount, que parece que va a ser el caso. Ahora,
Hablemos de las cosas que están haciendo que esto se ponga jugoso de verdad, porque es un drama. Por un lado, el presidente ya dijo que la fusión entre Netflix y HBO Max, que es el sistema de streaming de Warner, crearía un monstruo de más de 30% del mercado completo de streaming, lo cual es algo que inmediatamente pues, prende focos en las leyes antimonopolio. También dijo que se tiene que incluir la venta de CNN en este trato, lo cual pues claramente no es parte de lo que está comprando Netflix, ya es parte de los canales que Warner quiere separar de la empresa. Por otro lado, también entra la amistad del presidente con Larry Ellison, por lo que David Ellison dice que gracias a eso las probabilidades de aprobación de su oferta por parte del gobierno tienen mucha más certeza y mucha más velocidad para que puedan finalizar este trato. Y por último, pues Warner ya firmó con Netflix. Warner tiene una obligación de finalizar este proceso con ellos o tienen que pagarle $2.800 millones a Netflix como penalización de terminación de este proceso anticipado. En fin, son muchas partes moviéndose, pero mínimo ya saben lo que está pasando y ahora que sigan saliendo las notas, pues lo estaremos platicando por aquí, pero el contexto ya está. Ahora no queda otra más que disfrutar de esta novela porque no se ven todos los días. Y con eso pasemos a hablar de IBM comprando Confluent, porque pues básicamente los datos en tiempo real se casan con la inteligencia artificial. IBM anunció esta semana que va a comprar Confluent por $11,000 millones. Van a pagar $31 por acción en efectivo, lo que se convierte en una de las adquisiciones más grandes en varios años por parte de IBM, en un movimiento muy claro que le está apostando todo a la inteligencia artificial empresarial. ¿Y qué es lo que está comprando realmente IBM? Pues Confluent es una empresa de conectividad de datos y de streaming de datos en tiempo real. Básicamente son como la tubería que mueve datos en tiempo real dentro de los grandes corporativos. Su plataforma permite conectar, procesar y gobernar flujos de datos desde cientos de sistemas distintos y en tiempo real, algo que es fundamental si quieres modelos de inteligencia artificial que no vivan con datos de hace semanas. ¿Y por qué encaja perfecto con la inteligencia artificial de IBM? Pues la gran apuesta de IBM no es ser otro chatbot más a la lista, sino vender soluciones de inteligencia artificial generativa y de agentes para bancos, aseguradoras, gobiernos, multinacionales sobre su nube híbrida y su stack de datos. Para que esta inteligencia artificial funcione, pues necesitan una capa de datos inteligentes, datos limpios, gobernados, seguros y en tiempo real, que es justo lo que hace Confluent. IBM ahora quiere integrarlo como tejido de su conectivo estándar de todas sus plataformas de inteligencia artificial y datos. ¿Qué tipo de posibles sinergias van a estar buscando? Pues para empezar, la más básica es integrar Confluent con Watson X, que es su plataforma de inteligencia artificial. De esta manera pueden ofrecer un paquete completo, los datos en movimiento al modelo, sin depender tanto de terceros conectores. Otra muy clara va a ser pues, fortalecer su estrategia de nube híbrida, llevar el streaming de datos tanto locales como nubes públicas, como AWS, Azure, Google Cloud y todas las demás, ¿no? O sea, donde Confluent, por cierto, ya tiene presencia y alianzas. Finalmente, me imagino que van a buscar vender servicios de consultoría y modernización de datos alrededor de Confluent más IBM. Es que un negocio donde IBM ya tiene márgenes bastante atractivos, lo cual puede pues, verse todavía mejor. La pregunta más importante aquí creo que es ¿cómo deberían verlo pues, los inversionistas de IBM? El deal se paga en efectivo, usando caja, así que no hay acumulación de deuda, lo cual pues, por lo general se ve mal, así que esto es bastante atractivo. IBM espera que Confluent aporte de manera positiva al flujo de caja ajustado al primer año y al segundo año esperan que ya esté contribuyendo a las utilidades de la empresa. La reacción inicial del mercado ha sido moderadamente positiva, con bastantes analistas calificándolo como pues, un movimiento fuerte y estratégico, pero para profundizar la historia de IBM como jugador serio en la revolución de inteligencia artificial empresarial, esta compra era necesaria. Aunque también hay uno que otro que advierte sobre el tamaño del cheque y el riesgo de esta integración que no les vaya a salir bien. Eso pues obviamente está por verse. Pero en resumen, no es una compra de moda ni que suena las alarmas en los mercados, es una pieza clave de infraestructura de datos que si IBM lo logra integrar bien, pues puede ser justo el puente que necesitaba para meter su nube híbrida en todos los mercados y la promesa de inteligencia artificial generativa para las empresas pueden ser el jugador número uno allá adentro. Así que vamos a ver qué tal les va. Y bueno, para cerrar esto, vamos a hablar de las preguntas de los emprendedores. Esta semana voy a estar contestando a la siguiente pregunta que viene de su parte. Y la pregunta llega de parte de Eduardo Ordóñez y pregunta, ¿cómo es que hacen los ricos para tomar préstamos en contra de sus acciones? ¿Y cómo se pagan esos préstamos? Pregunta cómo es que no se paga impuestos sobre esas acciones, ya que al repagar estarías pues pagando con dinero después de impuestos. Ok. Esto es una estrategia que claramente no todo el mundo puede tener acceso a. Es como dices, una estrategia de cómo los ricos no pagan impuestos, ya que la mayor parte, su valor neto, digamos, su patrimonio, está atado a ciertos activos.
Es lo mismo que los préstamos en contra de activos duros como bienes raíces y demás. En general, funciona así. Digamos que un director de una empresa genera $1 millón en compensación en efectivo al final del año, pero tiene $50 millones de acciones en la empresa. Hay muchas razones por las cuales no quiere vender. Uno es la percepción pública de que está vendiendo acciones. Dos, puede ser porque la empresa está creciendo y no quiere vender y perderse esa apreciación. O simplemente porque no quiere vender y tener que pagar impuestos sobre ese dinero. Cualquiera de esas razones son válidas. Entonces, esta persona saca un préstamo sobre sus 50 millones de acciones. Al ser un activo de más volatilidad en vez de un activo duro como bien raíces, por lo general no le van a prestar más de entre 30 y 50% del valor total de ese activo. Entonces digamos que puede sacar $15 millones con este préstamo. Ese dinero es considerado deuda, por lo que no es gravable de impuestos. Puede usar ese dinero para hacer otras inversiones y hasta para sus gastos corrientes, pero por lo general son para hacer otras inversiones o compras grandes. Esto no significa que no tenga que pagar de regreso ese dinero y no significa que no tenga intereses también, porque ahora están entre 5 y 7% anual para este tipo de préstamos en Estados Unidos. Lo que sí le da es acceso a ese dinero sin tener que liquidar sus activos. Idealmente, si este directivo es inteligente, esos $15 millones los va a poner a invertir en otras cosas que paguen más de 5 o 7% anual. De esa manera está creciendo su patrimonio utilizando deuda. De igual manera, esperarías que sus ingresos corrientes sean suficientes para ayudar a pagar esa deuda a largo plazo. Esto se hace con una buena planeación de patrimonio. Es muy similar a la dinámica de invertir con margen, estás invirtiendo con dinero del banco, poniendo tus acciones como colateral. Pero obviamente puedes tener mayor rendimientos, pero también hay mucho mayor riesgo. Básicamente también es igual que con los bienes raíces. Tienes la hipoteca y esperas que el ingreso del inmueble pueda ayudar a pagar la deuda del mismo y que te genere ingresos adicionales. Con bienes raíces comerciales, por ejemplo, la apreciación del inmueble te ayuda a refinanciar esa propiedad y simplemente sacas más dinero de la propiedad, mientras que el mismo flujo de la propiedad está pagando por ese préstamo. En fin, es una dinámica en general que se usa bastante y, como te digo, sí se paga de vuelta ese dinero, pero se paga con los ingresos extras que tiene esa persona. No es simplemente sacar un préstamo y esperar a ver quién lo pague. Pues no, así no funcionan las cosas. Pero espero que eso te haya contestado tu pregunta y quede bastante claro. Y con eso, estimados emprendedores y emprendedoras, vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Una actualización de mercado corta, pero directa al grano. Espero se vayan a disfrutar este fin de semana. Muchas gracias por estar acá una semana más conmigo. Nos vemos la semana que viene. Chao.